Estamos ahora en lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo desde el 18 al 29. Es la carta más larga que hay a las 7 iglesias. O en sí el mensaje más largo que hay de las 7 iglesias en esto de lo que es el Apocalipsis. Y quiero que juntos vayamos a dar lectura a la palabra y poco a poco esperamos que Dios vaya hablando a nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el 29. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y damos lectura a la palabra del Señor, la cual dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, y el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y el que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas este tiempo, que uses mi boca, Dios, para transmitir a tu iglesia el mensaje que necesita. Bendice, Padre Celestial, cada uno de nuestros corazones. Danos el entendimiento, Señor, para poder analizar cada uno de estos mensajes que tú das a tu iglesia y poder recibirlos de la mejor manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es conocida como la iglesia que toleró a Jezabel. Cuando se habla de Jezabel, no se está refiriendo a algo literal, sino un personaje muy conocido del Antiguo Testamento que en su etapa como esposa de uno de los reyes de Israel, llevó al rey y al pueblo a dar adoración a otros dioses y a cometer actos sexuales que el Señor repudia. Y además de esto, influyó de una manera negativa en el pueblo en esos tiempos, a un punto de que Dios le da un castigo de verdad ejemplar. Vamos a ver al final cómo esta mujer termina en el Antiguo Testamento. Pero esta parte hace alusión a esta mujer. No es que esta mujer estaba en esa iglesia, sino más bien es como una figura de lo que antes había representado esta mujer para el pueblo de Israel. Era algo triste, pues esta mujer representaba lo que es la seducción, la adoración a otros dioses. Y
Si ustedes han ido viendo todo lo que son el mensaje de las 7 iglesias, esto a la misma vez es una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje a las 7 iglesias también representa los tiempos por los cuales la iglesia todavía aún está pasando. Y el mensaje la primera que vieron, que fue Éfeso, digamos que representaba a lo que sería la iglesia primitiva en sus primeros años. Luego de eso tenemos a lo que es la iglesia de Esmirna, que representa a la iglesia perseguida. Pero después de la iglesia perseguida, allá por los años 300, fue la etapa más dura de la iglesia, porque fue una etapa donde el último emperador Diocleciano vino y se puso muy fuerte con la iglesia que existía en ese tiempo, pues ellos aborrecían el hecho del cristianismo, le daban persecución, y de allí es donde vemos algunas películas donde nos damos cuenta que en los coliseos romanos se metían a cristianos, y que había un show donde después se metían animales, fieras, para que fueran a matar a estas personas. Una situación horrible. Pero después vemos ya en la iglesia que se compartió el domingo pasado, que es la iglesia de Pérgamo, donde la iglesia cambia de posición, deja de ser una iglesia perseguida y se convierte en una iglesia privilegiada por el Estado, que es cuando se levanta un emperador llamado Constantino, y es cuando en ese tiempo realmente nace la iglesia católica. A muchos a veces nos han dicho que la iglesia católica nació pues con Pedro, ¿verdad? Que fue el primer papa, pero esto es un error horrible de interpretación y de historia también, porque es de olvidarnos de un montón de cosas que han pasado. La iglesia católica nace en este tiempo porque este hombre, que en realidad lo que era es un político, decide, al ver que los cristianos, a pesar de todo lo que sufrían, cada día crecían en número y en calidad, claro, porque era una iglesia que no le importaba sufrir, era una iglesia que a pesar de eso amaba al Señor. Pero después de esta situación, al ver que el grupo era tan grande, que ese emperador Constantino estaba preocupado porque los cristianos ya estaban llegando a un punto del 60% de todo su imperio. Y es entonces donde decide abogar por este pueblo. No por cuestiones religiosas, porque Constantino nunca fue de verdad un creyente, sino por cuestión de estrategia política. Si usted se ha fijado, nosotros vivimos en un país que, hablando de estadísticas, no sé qué tanto en la realidad, pero hablando de estadísticas, la mayoría somos cristianos evangélicos. Entonces, usted va a ver que la mayoría de candidatos políticos, cuando ya sea diputados, alcaldes o en la cuestión de presidencial, cuando ellos están a punto de pedir los votos, empiezan a congregarse en iglesias. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión estratégica. Porque ellos ven que la mayoría de la población son creyentes o tienen temor del Señor. Pues quiero que esa gente sienta que estoy de su lado. Es entonces cuando ellos asisten a cultos, se hacen amigos de algunos pastores, piden que oren por ellos en esa etapa. La mayoría de esto es una farsa, tristemente. Constantino fue el primero en darse cuenta de esto, que necesitaba el apoyo de todo ese pueblo, y es entonces cuando construye él la iglesia privilegiada, que esto sería como la iglesia católica en sus principios. Déjeme decirle que cuando él vino y empezó a apoyar esto, esta iglesia no nació como nosotros la conocemos ahora, esta iglesia católica. Lo malo fue que este hombre, con el tiempo, esa iglesia, que el hecho católica es universal, ¿qué significa? Que debía ser una iglesia donde todos quepan,
donde pueda estar tranquilo el judío, el cristiano, puede estar tranquilo los egipcios, los que adoraban, en este caso, los griegos, que tenían su propia mitología griega. Ellos creían en diferentes tipos de dioses, y todos estos deberían de sentirse conformes en este lugar. Y es entonces cuando la iglesia, o más bien el Estado, porque era quien estaba apoyando a la iglesia, dice: te vamos a sacar de esa persecución en la que vivís. Es más, vamos a ayudarte como Estado para que tú salgas adelante. Pero necesito que algunas cosas puedan entrar a la iglesia. Y es entonces cuando la iglesia empezó a tolerar cosas que no eran agradables al Señor. Se lo voy a poner así de sencillo, hermanos. Es como cuando nosotros luchamos por hacer el bien, pero de pronto usted se encuentra en una situación, a lo mejor un poco de crisis económica, y alguien le ofrece hacer un trato sucio. Como cuando usted, en los casos los que manejan, y pasa por donde está un retén, y por alguna razón, porque usted no tenía dinero, no había a lo mejor, digamos, puesto en orden sus papeles, y le ofrecen: no te pongo la multa, pero ayúdame con algo. O cuando estamos nos vamos por el mercado y encontramos que afuera alguien empieza a vender cosas y dice: cachada, cachada, barato. En San Salvador acostumbran a decir marca furgón. Significa que son robados. Y usted y yo nos sentimos tentados a participar de eso que no es correcto. O cuando usted encuentra la billetera de alguien con dinero y sabe de quién es, pero se siente tentado por alguna situación económica en la cual usted se encuentre. Es donde empezamos a veces a tolerar cosas en nuestras vidas que no son adecuadas. Cuando vemos a nuestros amigos haciendo cosas que no están bien, y por guardar esa amistad le empezamos a decir: hombre, no te preocupes, tranquilo, solo arrepentite, el Señor te va a perdonar, no pasa nada. Sigamos haciendo esto. Vos solo después pedile perdón al Señor. Cuidado, porque hay cosas que como iglesia podemos tolerar, en el hecho de, por ponerle un ejemplo, podemos tolerar el hecho de que de pronto un niño esté dentro del culto y de pronto ese niño pasa por aquí. Podemos decirle: hola hijo, mira, sentate. Si bien es cierto, no es lo correcto y podemos como padres educar a ese niño, tampoco es algo que vamos a condenar: ah, niño, te vas a ir al infierno por andar corriendo aquí. No. Son cosas que podemos llegar a tolerar. Podemos tolerar el hecho de venir a la iglesia y no precisamente venir con corbata. Podemos tolerar el que no use saco. Podemos tolerar el que use jeans mientras está aquí. Eso es tolerable. Lo que no es tolerable es cuando nosotros venimos y puede ser que nos vestimos de una forma para llamar la atención de los demás. Cuando estamos buscando llevar a las personas a pensar más allá. Eso no es tolerable. Es algo que no se puede permitir. Es algo que nosotros debemos de señalar, no con el punto de dañar a alguien. Esto se comprende cuando alguien viene por primera vez a una iglesia, pero es algo que no podemos tolerar con alguien que desee servir al Señor y
que quiere hacer las cosas bien para él. Es algo que se debe de hablar y aconsejar. La iglesia en este instante había permitido cosas terribles que ingresaran, pero había un remanente dentro de esta iglesia que buscaba hacer lo correcto. Como iglesia debemos de entender que en la iglesia hay 3 tipos de personas, que es lo que ahora vamos a empezar a ver. Y para eso, si me ayudan por favor con las imágenes, hermano Daniel, si ustedes se fijan, sin duda él hizo esa presentación, tiene el estilo de él. Si me ayudan por favor. Bueno, en base al contexto histórico es un poco lo que he estado hablando de esta iglesia. Queda cerca de Pérgamo. Si me ayudan con la siguiente por favor. Pero de los primeros grupos que hay dentro de la iglesia, hay algunas personas que aman hacer el mal. Y ponga atención a esto, porque a veces pensamos que cuando alguien va a la iglesia, todos los que van a la iglesia son buenas personas. Grave error. Tristemente, uno de esos grupos, uno de los que voy a mencionar, son personas no solo que toleran, personas que aman hacer el mal. En la iglesia, en los mensajes a las iglesias, encontramos 3 grupos. Encontramos a los nicolaitas, encontramos a los de que permiten las doctrinas de Balaam, y también los que igual estaban con las mismas enseñanzas de Jezabel, que igual Jezabel promovía el hecho de lo que es el culto a Baal, y en este caso podríamos decir la adoración a otros dioses, el permitir también el pecados sexuales, como lo es la fornicación, adulterio y formas de vivir en contra a la voluntad de Dios. Hay personas, tristemente, dentro de las iglesias que enseñan este tipo de cosas. Yo recuerdo en mi etapa de adolescencia, cuando yo estaba un poco, uno llega a etapas donde necesita consejos, donde hace falta la figura paternal en nuestras vidas, especialmente en los hombres. Llegamos a necesitar fuertemente esa imagen, porque nos encontramos con situaciones bien difíciles. En el bachillerato yo me encontré a una muchacha que me invitó a tener relaciones sexuales con ella. Y yo tenía la presión de mis compañeros que me decían: si no tenés relaciones con ella, vos sos homosexual. Difícil, duro, porque yo no hallaba qué hacer. Y yo recuerdo que alguien siempre llegaba, era un buen amigo mío, que iba a una iglesia evangélica de por ahí cerca. Yo dije: le voy a decir a Mauricio, porque así se llama, le voy a decir a Mauricio que me dé un consejo, ¿qué debo de hacer con esto? Me fui a hablar con él y él, ¿saben qué me dijo? Dale, no hay nada. Vos no sos cristiano, me dijo. Dale, cuando llegues a Cristo pedís perdón y todo va a ser nueva vida. Ese fue el consejo que me dio. Hace poco estaba hablando con un joven que está ahora lejos del Señor. Él antes fue alguien que servía mucho a Dios. En otra iglesia yo le conocí en Zacatecoluca y le pregunté: ¿qué pasó? ¿Por qué te alejaste de Dios? Me decepcioné, me dijo. ¿Cómo fue eso que te decepcionaste? Sí, fíjese de que yo fui a un campamento de cierto ministerio, y cuando fui en la noche, yo salí y por un lugar en lo oscuro vi a 2 jóvenes teniendo relaciones sexuales y me asusté, porque yo dije: eso no es correcto, y me fui a hablarle rapidito a mi líder. ¿Y sabe qué me dijo mi líder? No les interrumpa. No les interrumpa. Qué duro, hermanos, qué duro, porque hay personas
que no solamente, ya vamos a hablar de los que toleran, pero estas personas son las que promueven el mal dentro de la iglesia. Aquellos que nos dicen, mira, ahí vos le vas a hacer caso al pastor. No, ¿para qué le vas a hacer caso? No, hombre, vos, si ya sabes cómo es él. No, hombre, ¿para qué le vas a hacer caso a Alan? No, hombre, no importa, vos no le andas haciendo caso. A Daniel peor. No, hombre, amargados son esos. Al pastor, ¿para qué si él es gringo, él ni sabe lo que vos vivís, hacelo como vos querás? Hay personas que nos promueven a hacer lo malo. Me da tristeza cuando a nuestros jóvenes se les quiere educar sexualmente y se les dice, mira, te voy a regalar condones para que no vayas a cometer un error. ¿Cómo le vamos a enseñar eso a nuestra juventud? Cuando podemos enseñarles a que ellos pueden abstenerse. Claro, esa es la educación sexual que puede dar a alguien del Ministerio de Salud, que llega a personas que no tienen el temor del Señor y que prefieren que un joven tenga relaciones sexuales con protección. Ellos tienen ese pensamiento, pero nosotros como iglesia no podemos promover esto. No es lo correcto. Por mucho que hayan pasado errores o situaciones donde hemos visto jóvenes dentro de las iglesias que cometen errores y pasan estas situaciones, sí es cierto, ha pasado, pero no es esta la forma correcta de aconsejar a nuestra juventud, a nuestra niñez. Debemos de tener cuidado de no ser aquellos que promueven el mal en nuestras iglesias. Aquellos que les decimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no, hombre, no te dejes, si te vuelve a decir algo, dale, reventale. No podemos promover esto. Debemos de entender que si no vamos a encontrarnos en este grupo como el de Jezabel, personas que enseñan el mal, que se han infiltrado en nuestras iglesias, que vienen con máscara de cristianos, pero llevan una doble vida, que por un lado quieren decir aquí, yo soy cristiano, sirvo al Señor, lo amo, levantar las manos y todo eso, pero en el fondo vivir enseñando cosas que no son correctas. Debemos de tener mucho cuidado, porque después vamos a darnos cuenta cómo terminan las personas que promueven esto. Si me ayudas, por favor, con la siguiente imagen. Son personas que les gusta la compañía de los que van por la senda ancha. Son aquellos que les gusta ir por el camino más fácil. Sí, no, hombre, ¿para qué? No te compliques. No tenés que leer toda la Biblia. Vos con un versículo al día, al suave, bien. No, hombre, no te claves de orar mucho vos. No es necesario. El Señor te lo va a perdonar. La mayoría van a veces por el camino ancho. Claro, es el camino más fácil. Es sin duda el mejor camino. A veces el camino que va empinado es el que se va a pagar un gran precio. Hace poco fui a visitar a un pastor allá por el lado de Cara Sucia. Me invitó a su iglesia y me dijo: hermano, solo sepa una cosa, su carrito no va a entrar ahí. Y yo le dije: vaya, no hay problema, va a caminar un poquito, me dijo. Mire, cuando un pastor le dice a uno va a caminar un poquito, no le crea. Los pastores son malos dando direcciones. Va a caminar un poquito, me dijo, pero no se preocupe, me dijo así. Miren, hermanos, todo era a lo mejor alguien aquí pueda conocer, bueno, pero es por el lado de San Francisco, aquí en el lado de Cara Sucia. Luego hay una subida horrible y hice como 2 horas y media para llegar a la iglesia, y era vigilia la que iba a ir a predicar. Lo bueno es que llegué al mediodía y mire, yo llegué sudando a chorros. Y el hermano me dijo:
Es bonito aquí, ¿verdad, hermano? Bien bonito, le dije yo así. No era el camino. Me dijo, hay otros caminos, pero este es el mejor. Y yo le dije, ¿cuál es el peor? Le dije yo así. Si quieres nos vamos de regreso por ese. No, hermano, aquí quedémonos. Este camino está bueno. Y en la vida cristiana así es a veces. Hay caminos que nos dejan todo bien tranquilo, bien al suave, que no, hombre, no necesitamos a veces meternos en muchas cosas. No, ¿para qué? Así como llevo la vida, está bien. Mucho cuidado, porque el punto es cuál va a ser el fin de ese camino. Otros por interés al dinero. Hay personas que por el amor al dinero son capaces de hacer cualquier cosa. Una persona que anduvo en varias de nuestras iglesias, incluso fue a pedir permiso del superintendente de las Asambleas de Dios, que decía que venía como misionero y daba charlas matrimoniales y otras cosas. Y era una persona que aparentemente sabía mucho sobre esto, pero hace unos días apareció su foto en Facebook y de este hombre llegaba a algunas iglesias y manoseaba a los niños, les tocaba e incluso tiene algunas demandas por abuso sexual a menores de edad. Me da tristeza pensar que ese tipo de gente está dentro de nuestras iglesias. Y era una persona bien codiciosa que siempre llegaba y decía, mire, yo voy a ir, pero yo quiero, no sé, alguna ofrendita o algo así. Siempre andaba buscando algo de dinero, cómo le ayudaran. Y nos extrañaba porque decía que era misionero de Estados Unidos, aquí a El Salvador. Y los misioneros que vienen de Estados Unidos traen sus fondos y a través de sus fondos ellos van y ayudan a las iglesias acá. Pero ese señor no solo quería dinero, sino también quería aprovecharse de niños. Y es terrible. Pero hay personas así dentro de nuestras iglesias. Si me ayudan con el siguiente. Algunos lo hacen por placer, por el simple hecho de ver mal a otros. Enseñan lo malo por el simple hecho de que les gusta ver pelear a otros. Les gusta ver mal la situación. Les gusta, se alegran del mal, como dicen las escrituras. Algunos por haraganería están dispuestos también a ceder al pecado, otros por rebeldía, otros seducidos por el engaño. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es? Si nosotros tenemos que tener cuidado si estamos promoviendo el mal. Miren, hermanos, el simple hecho de hablar de cualquier otro de nuestros hermanos aquí, la iglesia. Yo puedo decir el nombre, vos le hablas a Jairo. No, ese bicho, yo le veo cara de mañoso. Ten cuidado, no te sentes a la par de él, te va a sacar el celular. Por ahí dicen, y a veces somos solo por el hecho de hacer el mal. Tengamos mucho cuidado con esto. Si me ayudan, por favor. Otros toleran el mal. Esto es casi lo mismo que el anterior, pero sin hacer tanta cosa va a terminar en el mismo lugar. Miren, hermanos, debemos de quitarnos de la mente el hecho de decir, yo no voy a decir nada para no meterme en problemas. Desde que nosotros llegamos a la iglesia, mire, llegar a una iglesia y querer servir a Dios, bíblicamente se nos dice que usted se pasó del lado del enemigo, se pasó al lado de Cristo. Cuando usted está del lado del Señor, usted tiene enfrente como enemigo a Satanás. Lógico, cuando usted llega a una iglesia, ¿qué va a hacer el enemigo? Atacarlo. Entonces, cuando llegamos a una iglesia, nos vamos a encontrar con problemas, dificultades, situaciones que van a querer destruirnos, alejarnos del Señor. No crea que cuando usted llega a una iglesia se van a acabar sus problemas. No, es todo
lo contrario. Efesios capítulo 6 nos habla sobre el hecho de tomar toda la armadura de Dios. Desde el versículo 10 empieza el apóstol Pablo hablando de que tomemos la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Cuando llegamos a Cristo, les repito, usted se pone la armadura de Dios, el enemigo lo tiene en la mira. Dice, este es el que voy a destruir ahora. A este es el que voy a tratar de botar. No voy a luchar para que este no esté mucho ahí. Entonces, hermanos, al estar en esta etapa y encontrarnos en medio de estos problemas, nosotros vamos a decidir si hacemos una alianza con el diablo. Escuche bien, una alianza con el diablo y dejar que las cosas malas pasen. Yo no estoy ni con vos ni con el Señor. Hay gente que así es, que ha cedido al diablo, ha hecho alianzas con él para no tener problemas. Son aquellos que vemos cosas dentro de nuestra iglesia que no están conforme a lo que Dios quiere y nos quedamos callados. Usted ha hecho una alianza con el diablo si tolera el pecado. Le ha dicho, no hay nada, no me meto, pero no me provoques problemas a mí. Y eso es ser hipócrita, porque ahí es realmente donde estamos, aquí con el Señor, con el diablo, diciendo, no me meto en nada, ni he orado en contra tuya. Y del otro lado, Señor, aquí estoy. No ha pasado nada, Dios. Yo aquí estoy, no he visto nada en la iglesia. Muchas veces me metí en problemas cuando estuve aquí como pastor de jóvenes con varias personas al reportar cosas que para muchos padres era triste, era vergonzoso, pero lo hice con mucho amor y sabiendo que al hacer estas cosas muchos se iban a enojar conmigo. Hubieron padres de familia que durante un par de días pasaban que no me hablaban a veces. Se molestaban conmigo porque yo iba y les decía, mire, quiero decirle algo, esto y esto está pasando. Y a veces las personas se molestan con uno, que dicen, no, el pastor hablando esto de mí, ¿cómo se le ocurre? Muchos se enojaron conmigo por hacer estas cosas, pero yo no quiero hacer alianza con el diablo. Yo sé de qué lado estoy. Y si en ese lugar yo no estoy dispuesto a estar de todo con el Señor, yo soy un hipócrita. Por lo cual, hermanos, la responsabilidad de que la iglesia sea una iglesia sana no solo es de los pastores, es de todos nosotros. Es de todos nosotros. Cuando nosotros conocemos de alguien que está pasando una necesidad, que está en una situación espiritual difícil, no por señalarlo y hacerle el mal, sino por ayudarle y restaurarle, hagámoslo, comentemos, hablemos sin hacer un chambre, sin arruinar la comunión como hijos de Dios. Si yo me doy cuenta que mi hermano Mike está pasando una situación espiritual delicada, yo no lo voy a publicar en Facebook. Estoy orando, hermano Mike, que salga de ese pecado en el cual se encuentra. Que Dios me lo bendiga. Publicar. No, hermanos. No es esa la situación. El hecho es de verdad de querer restaurar, acercarnos a las personas. Ahora, ¿cómo entonces vamos a poder estar verdaderamente de este lado? Si me ayudan, por favor, con las imágenes. Los justos odian el pecado. Hermano, si odiamos, ya estamos mal. En la Biblia encontramos cómo el Señor demuestra el odio
al pecado, la indignación ante la maldad. Y esto es algo, hermanos, que nosotros no debemos de verlo como el hecho de, yo no odio a los demás. No estoy hablando del prójimo, estoy hablando del pecado. Nosotros debemos de amar al pecador, pero odiar al pecado. Son cosas bien diferentes. Que a usted le caiga mal un hermano, eso es muy aparte. No, a mí me cae mal tal hermano, pero a usted le cae mal el hermano, a lo mejor. Pero a usted le cae mal, usted odia la actitud que alguien pueda tener, eso es válido. Si yo voy por la calle y me encuentro a una persona golpeando a un niño, claro, eso me va a molestar. Y voy a ver qué puedo hacer. Si yo veo a alguien en los baños que de pronto está tocando a un niño, mire hermano, yo no sé qué voy a hacer. Quizás usted va a pensar que no soy cristiano por lo que voy a decir, pero quizás yo voy a ir, lo voy a golpear y voy a ir hasta que lo metan preso. Hermano, eso es odiar al prójimo. No, hermanos. Hay cosas que quizás a veces hemos tolerado, que no son correctas. Nuestro pastor es un pastor que ama mucho. Yo recuerdo una ocasión en la cual una niña dijo que su papá la tocaba. Él inmediatamente llamó a la policía, vinieron y se llevaron. ¿Cómo actuó la justicia? Eso ya es de cada quien. Incluso en la escuela hemos tenido situaciones así, hermana Mayra sabe, de problemas fuertes, de una persona que quedó presa. Algunos jóvenes incluso lo saben también. Porque hay cosas que no podemos tolerar que sucedan y debemos de actuar como es lo correcto. La iglesia, el Señor sabía en el caso de Jezabel, las personas justas, si decimos amar lo correcto, no podemos andar diciendo todo, no hombre, amor y paz, tranquilos, haga lo que usted quiera, hermano, viva como usted quiera, no se preocupe, el Señor lo va a perdonar, acérquese al Señor. No, hermanos, debemos de aborrecer el pecado. Si usted todavía disfruta hablar mal de su hermano o de su hermana, hay que venir de nuevo al Señor. Si usted disfruta cuando ve a uno de sus hermanos en situaciones difíciles y dice, está bueno que sufra, tengamos cuidado. Solo por resentimiento, a lo mejor por alguna persona, porque nos hizo una mala mirada, porque le tenemos envidia, porque a lo mejor es más bonita o más bonito que uno. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Los malos pensamientos son como eslabones de una cadena. Tengamos cuidado porque como hijos de Dios, si permitimos que esas cosas lleguen, van a encadenarnos a un punto de alejarnos del Señor y volvernos esclavos del diablo. Odiar la maldad es la clave para ser ungido de Dios. Si usted no odia, como le dije, el pecado, usted va a enamorarse de él. Sí, hermanos. Yo tenía un amigo que decía, cuando veía a una mujer que andaba enseñando todo, él decía, yo no suelto la primera mirada, porque a mí me han enseñado que la segunda mirada es pecado, así que yo me le quedo viendo siempre, decía. Aquí hay varios que tienen la misma doctrina. No, hermanos, esos pensamientos pueden arruinarnos y esclavizarnos. Debemos aborrecer el pecado. Odiar el mal es la clave para una comunión con Dios. Usted no puede decir, yo soy amigo de Dios, pero me gusta el pecado. No, yo voy a la iglesia, me echo los tapis, pero yo voy el domingo a la iglesia. Usted no puede decir, fíjese que, no hombre, yo
Sí, tengo 2 esposas, ya saben, pero yo voy a la iglesia. De todos modos, ¿cuántas tenía Salomón, pues? Y muchos empezamos a agarrar de mala interpretación algunas partes de las escrituras. Mucho cuidado con eso. La maldad mató a Cristo y destruye a las personas. Por la maldad de este mundo es que el Señor tuvo que venir y darse en sacrificio por nosotros. El pecado es la carnada de Satanás. Miren, hermanos, esto es como lo que le sucede a los pescaditos, a los peces, cuando están en el mar o en el río y cae la carnada. Mire, hermano, si es que eso es tan sencillo, usted está con su celular, está viendo su Facebook, y si usted ha aceptado a personas que suben fotos subidas de tono, usted puede decir, uy, el Señor reprenda al diablo. Está bonito ese diablo. No, si está bonito, voy a orar por ella. Le voy a dar enoja. Sí. No, de verdad, la voy a bajar la imagen para estar orando por ella. De pronto, ya es su foto de portada de celular. El pecado es así, es como esa carnada que se avienta, sencilla. Es como cuando usted decide hacer dieta y en la mesa encuentra los postres y usted dice, no voy a comer más, y se sienta a la mesa, se le queda viendo el postre, empieza estirando su manita, lo jala y dice, una mordidita. No, este vale la pena, me lo como. Me como otro más. Así es el pecado. Satanás nos lo pone y no nos va a poner algo feo. Muchas veces nos pone cosas agradables a nuestra vista, pero debemos de ser sabios para reprender lo que Satanás quiere hacer. Si usted cae en la carnada, es bien difícil salirse. Cuando un pez, muerde la carnada, bien difícil que se salve, bien difícil que logre salir de ahí. Cuando un creyente muerde el anzuelo que Satanás le puso, muchos ahí se quedan. Hay personas que vinieron a Cristo muy bien, pero una cosita sencilla, un instante en el cual tú te sentaste a la par de alguien que promovía el mal, y a veces con simples preguntitas te abrieron tu mente para venir, morder el anzuelo y dejar de que Satanás llegue. Hermanos, si esto puede ser una película que usted ve, usted diga, ay, hermano, qué de malo hay en ver una película. Una fue, hermanos, si yo solo veo una novela, una serie, no, ya no le dicen novela, una serie, solo eso. No, si en mi celular solo tengo una canción que no es cristiana, una. Esa es la carnada que Satanás ha puesto. Cuando esté bien agarrado de esa carnada, de ese anzuelo, es entonces cuando te va a ser difícil seguir al Señor. El pecado, ok, gracias. El pecado puede ser la causa por la que el Señor disciplina a los creyentes, incluso con enfermedades. Si me ayudas con la siguiente. Preparémonos para hacer una iglesia sin manchas ni arrugas. Miren, hermanos, quiero finalizar porque quiero orar por aquellos que quieren venir a Cristo. En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, aparece la muerte de Jezabel. Es algo duro, es algo terrible, porque la muerte de Jezabel, el primero que muere es su esposo, luego muere su hijo,
por la situación en la cual ella se estaba, porque ya era hasta cierto punto profecía de parte de Dios que eso sucediera. Pero cuando llegan hasta ella, le dice Jehú, en el caso pregunta que quién está ahí con ella, y los mismos eunucos que guardaban de ella son a quienes se les da la orden que la arrojen por la ventana. A Jezabel la arrojan, ella cae y dice que su sangre salpica la pared, y que todavía cuando sale con su caballo la pasa atropellando. Después de haber celebrado la victoria, ellos envían a traer el cuerpo de esta mujer, porque a pesar era sirofenicia esta mujer, y su padre era un rey. En el caso de ella, a los reyes se les debía de dar una sepultura. Entonces, cuando envía a sus criados para buscar a esta mujer, solamente se encontraba su calavera, las palmas de sus manos y sus pies, pues lo demás se lo habían devorado los perros. Y dice entonces Jehú, para que se cumpla la palabra dicha por el profeta Eliseo Tisbita, que de Jezabel que se la coman los perros, para que quede, y es lo que dice la escritura, da a entender, bueno, dice literal, que quede como estiércol sobre la tierra. Esta es una forma bien dura de describir lo que para Dios significa las personas que promueven el mal dentro de sus hijos. Que no quede nada de ellos sobre la tierra. Mira, hermano, promover el mal, especialmente con los pequeñitos, la Biblia nos dice que es mejor atarnos una piedra de molino y arrojarnos al mar. Promover el mal dentro de los hijos de Dios no solo lleva a otros a alejarse de Dios, sino que nos lleva al punto más terrible. El Señor les dice por eso a ellos: guárdense, le habla a ese remanente fiel. No hagan lo que esta mujer promueve, manténganse fieles, mantengan lo que yo les he dado, reténganlo hasta que yo venga. Pero el castigo para esta gente va a ser ejemplar. Hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia. No podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos seguir con la mascarita y con la mascarita venir y decir: no, todo está bien, no pasa nada, yo soy un buen cristiano, una buena cristiana, voy a hacer lo que todos aquí digan, para que nadie diga nada malo de mí. Es más, voy, tomo la Santa Cena, voy, me pongo a servir con los niños, estoy dando ejemplos, no estoy juzgando a nadie, voy a servir en la alabanza u otra cosa, voy a ser pastor, voy a ser líder, voy a predicar, para que digan que estoy bien con el Señor. No se trata de eso. Cuando inicia el mensaje de esta iglesia, Jesús se presenta como en la figura que me tocó predicarle hace casi un mes: el de ojos como llama de fuego, diciendo: ninguno de ustedes me engaña. Yo puedo conocer lo profundo de sus corazones. Sé que hay dentro de ustedes. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a quien sea, pero no me puedes engañar a mí. Y dice: sus pies como bronce, diciendo que puede venir y poner el peso de su juicio sobre nosotros. Qué duro es cuando cae el peso del juicio sobre nuestras vidas. Si nuestra vida no está bien con el Señor, porque hemos promovido el mal o lo hemos tolerado, este es tiempo para decirle al Señor: perdóname. Tal vez lo has tolerado en tus hijos, lo has tolerado en tu esposa, tu esposo, lo has tolerado
con los que estén en tu casa. Lo has tolerado porque dices, ni modo, voy a dejar pasar esto. Tal vez te falta autoridad y has dejado pasar cosas que no son agradables a Dios y te destruyen a ti y a tu familia. Has tolerado cosas dentro de la iglesia. Has visto de personas que están mal con Dios y te has hecho, como decimos en buen salvadoreño, el de los panes. Pero Dios te dice, yo lo puedo ver todo. Y voy a hacer caer mi juicio si no te arrepientes. Voy a hacer caer mi juicio. Cierra tus ojos un momento. El mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje fuerte, pero un mensaje a la reconciliación. Un mensaje para examinar nuestros corazones y nuestras mentes sobre lo que es bueno y lo que no es bueno. Es un mensaje para reflexionar, donde Dios te dice, nada está pasando desapercibido. Tal vez tus papás no se han dado cuenta, pero yo sí. Tal vez tu esposa no se ha dado cuenta, tu esposo no se ha dado cuenta, yo sí. Tal vez tus pastores, tus líderes no saben quién eres. Yo sí sé quién eres. Y yo te invito a volver a mí. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Te he dado tiempo para que seas salvo. Este es el instante para aquellos que necesitan del Señor. Si hay algo en tu vida que necesitas entregarle a Dios, ese es el momento.